Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa con un nuevo título que se llama Espíritu Santo, ven. Y que bueno, más adelante les diríamos el motivo del cambio de nombre del programa. Le damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro guía y pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que formamos esta Comisión de Liturgia. Mi nombre es Brenda Leiva, pertenezco al Apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE. Vamos a iniciar como siempre pidiéndole al que todo lo puede que nos acompañe y desde sus casas pues recibir esa bendición de estar reunidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y recordarles que con esta oración que hacemos a continuación, pues estamos practicando lo que el Señor nos pide en el Evangelio de San Mateo 18. 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No importa en qué país te encuentres, mi hermano, el Señor nos reúne a través de su palabra y de su promesa que siempre se cumple. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. La vez pasada el tema que habíamos tratado era sobre aquel momento y que iba relacionado con los sueños, donde hablábamos del sueño de Salomón y que Salomón pedía, vamos a tratar de unir un poquitito el pasado, pedía al Señor, a Papá Dios, sabiduría para saber cómo gobernar a su pueblo. Y que la contestación de Dios es una contestación hermosísima de la que debemos de tener mucha enseñanza, porque dice que a él le da gusto que Salomón le pida sabiduría, ¿sí? Pero hay una parte que nos faltó de leer y quiero terminarla. Todo esto para los que tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado o apenas están conectándose hoy. Esto está en Primera de Reyes 3. Toda la explicación de lo que Salomón pedía empieza desde el 6, pero nos quedamos donde a Yahvé le gustó que Salomón le pidiera una cosa así y le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riquezas, ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para gobernar con rectitud. Por eso te concedo lo que pides, te doy sabiduría e inteligencia como nadie la tuvo antes de ti, ni nadie la tendrá. En el programa pasado hemos aprendido la importancia de que ante cualquier actividad, ya sea trabajo apostólico, ya sea actividad de tu escuela, ya sea actividad de tu trabajo, en tus decisiones, le pidas al Señor sabiduría para que sean las correctas y sobre todo conforme a lo que Dios quiere. Pero añade algo que no leímos, creo, la vez pasada. Dice, además te doy lo que no has pedido. Pongamos atención.
porque él anteriormente, bueno, sería importantísimo que puedan leer todo Primera de Reyes 3 completo, porque llega un momento en que ante esta petición de Salomón, antes de eso Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y es importante que Salomón le hace el comentario a Dios, dice, dame pues a mí tu servidor. Volvemos a lo mismo, tu servidor, la importancia de ser servidor del Señor, ¿no? E involucrarnos en el servicio para las cosas de Dios. Entonces le dice, además de la sabiduría y la inteligencia, dice, te doy lo que no has pedido. Riquezas y gloria tales que mientras vivas no habrá rey alguno como tú. Fíjense qué importante, ¿sí? Si sigues mis caminos cumpliendo mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te daré larga vida. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues esa es la enseñanza. Ante cualquier situación hay que pedir sabiduría. Y el programa pasado lo habíamos terminado compartiendo que esta parte que viene del Evangelio que viene en la lectura del Antiguo Testamento, pues tiene que ver también mucho porque la palabra de Dios insiste con nosotros de qué tenemos que hacer, ¿sí? Cómo tenemos que movernos para que las cosas vayan bien, sobre todo en el poco tiempo que nos queda de vida, ¿sí? Y les recordamos la vez pasada que precisamente en el Evangelio de San Mateo 33, para los que tienen la buena costumbre de anotar, ahí se nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será dado por añadidura. Esto es importantísimo, y hablábamos de que pues andamos buscando otras cosas antes de buscar las cosas de Dios, ¿no? Y también comentábamos que pues que no seamos ignorantes respecto a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy escuchaba algo que me encantó. En este día se celebran que un día como hoy, en el año 1888, un 31 de enero, muere San Juan Bosco, uno de nuestros grandes santos, y sobre todo porque el Señor le permitió a él y le mandó y le indicó, y la Santísima Virgen, sus misiones, lo que querían de él a través del sueño. Perdón, es que se vuelve a cortar, pero vuelve a iniciar. Gracias a Dios, esperemos en Dios que, como les decía, si se vuelve a cortar, pues me voy a ver en la necesidad de conectarme por otro conducto. Este es el libro, Los sueños de San Juan Bosco. Déjenme ver que no haga Bueno, pues en esto de los sueños de San Juan Bosco, pues también en su biografía, en tantos libros donde se nos comparte lo que hacía y decía San Juan Bosco, y no solamente a través de los sueños. Una frase que escuché hoy, precisamente este día que se cumplen, es aniversario de su fallecimiento, que San Juan Bosco decía, haz el bien mientras tengas tiempo. Fíjense qué importante. San Juan Bosco, haz el bien mientras tengas tiempo, porque pues va a llegar un momento en que, aunque lo quieras, ya no lo vas a poder hacer, ¿no? Ahora, la cita bíblica de hoy, porque les decimos que es la tercera etapa de estos programas de los sueños, nos estamos refiriendo a ese momento, y está en Mateo 1, 18, 21, donde le he revelado a San José lo que tiene que hacer a través de los sueños, ¿sí? Esto es importantísimo. A San José, la misión de San José, vamos a leerlo por la importancia que tiene, ¿sí? La misión de San José le fue revelada a través de un sueño.
¿sí? Entonces, Mateo 1:18. Espéreme tantito. Les hemos hablado de la cantidad de situaciones que se dan. Dice José, que era el esposo de la Santísima Virgen María, era un hombre excelente y no queriendo desacreditarla, pensó firmarla en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y en eso de que esto es palabra del Señor, en eso de que es obra del Espíritu Santo es tan importante. Este fue el motivo, entre otros, que se tomó la decisión de cambiar el título. Les voy a decir por qué. Estamos conectados por lo general a través de, cuando es en vivo, a través de Facebook. Cuando tú deseas ver el programa después, pues lo puedes ver en YouTube. Sientas tú a Brenda M. Leiva en YouTube y ahí vas a encontrar el programa en el horario o día que lo puedas y tengas tiempo de verlo, ¿no? Pero en Facebook, las personas por lo general que tenemos Facebook, pues empezamos a ver los contactos que tenemos, las cosas que sube la familia, los amigos, y la intención es llegar a esas personas que desconocen aún hoy quién es el Espíritu Santo. O sea, no es pensar que como tenemos esa imagen y así se nos presenta de cuando el bautismo del Señor, que baja una palomita en forma de palomita y que el Espíritu Santo es así, una palomita. El Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad. Y si nos damos a la tarea un poquitito de meditar todo esto, bueno, pues el Espíritu Santo es el que viene a la Santísima Virgen María para que ella sea concebido en su casto vientre al Señor. El Espíritu Santo es el que bautiza a Jesús, ¿sí?, previo a que Él empiece su vida pública. El Espíritu Santo es el que lleva a nuestro Señor al desierto antes de empezar esa vida pública, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el Señor y dador de la vida. El Espíritu Santo es, con el poder del Espíritu Santo, se hacían los milagros, ¿sí?, bíblicamente hablando. Acuérdense que lo dice muy claro nuestro Señor, cuando lo hablábamos también creo que la semana pasada, cuando desenrolla este libro de Isaías y dice: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para... Entonces todo lo que nosotros necesitamos es conocer, profundizar en quién es el Espíritu Santo. Y sobre todo recordar que cuando nuestro Señor se va a retirar ya, porque ya termina la misión que Dios Padre le encargó, pues le dice a los apóstoles, algo que yo me acuerdo que hubo una época en mi vida que me era dificilísimo entender, porque yo del Espíritu Santo no sabía más que era una palomita, ¿no? No sé cuántos hermanos estén también en esa ignorancia de tantos años que yo tuve. Y entonces cuando se me comparte esa parte de que le dice el Señor a sus apóstoles, está en el Evangelio de San Juan, les conviene que yo me vaya para que pueda venir el Paráclito, el Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús está diciendo, es mejor que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo. Entonces, por eso es importantísimo que retomemos estos temas, y hemos puesto este nombre, Espíritu Santo ven, principalmente para los que lo desconocen, y que sea
el Espíritu Santo el que de alguna forma los llame también a través de estos programas o de otros programas, ¿no? Ese es el sentido que tiene lo del Espíritu Santo. Ahora, también en el programa pasado voy a tratar de hacer una corrección, una autocorrección, porque yo les había dicho que bíblicamente se dice que era en Gálatas cuando se nos explica que la fe viene por el oír, por ir a la palabra. Nosotros cuando estamos compartiendo la palabra con ustedes, los que están conectados y los que lo van a ver después, porque lo que estamos haciendo es compartir palabra de Dios, desmenuzar palabra de Dios. Y eso hace que vaya aumentando tu fe, mi hermano. Cada vez que vas tú a la palabra, ya sea a leerla, meditarla, escucharla, verla, como es el caso de este programa, tu fe está aumentando. Pues dice, la palabra viene por el oír. Y esto está en el libro de Romanos. Ahora sí que nos vamos a dar la tarea de leerlo tal y como está para que lo comprendamos mejor, ¿no? Dice, hay un momento en que se nos dice en el libro de Romanos, pues es Romanos 10, desde el 14. Por la importancia de que tú y yo y los que nos van a ver después, o a quien tú les vas a compartir, sepan cómo aumentar la fe. O sea, hay gente que te dice, hermanita, pues tú que tienes más fe. No, es que tú no tienes interés en tener más fe. ¿Tú quieres aumentar tu fe? Bueno, pues aquí lo dice, ¿sí? Y es hermosísimo que lo podamos meditar. Y dice así, vamos a irnos un poquito para atrás. Al que cree de corazón, dice, Dios lo recibe y el que proclama con los labios se salva. Por eso, dice la Escritura, ninguno de los que creen en Él, ¿sí?, serán confundidos. Pero pongamos atención, ¿cómo creer en nuestro Señor Jesucristo? Y aquí dice, ninguno de los que creen en Él serán confundidos. Aquí no se hace distinción entre judíos y griegos, todos tienen, acuérdense que se está ubicando San Pablo en esta predicación a los romanos, pues porque les estaba costando primero mucho trabajo convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías, y luego a los paganos griegos que tenían muchísimos dioses, pues con muchísima más razón lo que se les dificultaba el convencerlos para que se convirtieran al cristianismo, dice. Por eso dice la Escritura, ninguno de los que creen en Él serán confundidos. Aquí no se hace distinción entre judío y griego, todos tienen un mismo Señor, el cual da abundantemente a todo el que lo invoca. En efecto, el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero no es nada más decir Jesús, bueno, sí, Jesús. No, es que conozcas quién es ese Jesús, que leas, que te informes qué es lo que quiere Jesús, qué es lo que le gusta. Hace rato hablamos en el libro de Reyes, cómo Dios Padre nos informa, nos orienta, nos anima para que sepamos que a Él le gusta que le pidamos sabiduría, ¿sí? Dice, pero ¿cómo invocar al Señor? Pongamos atención. ¿Cómo invocar al Señor sin antes haber creído en Él? ¿Y cómo creer en Él sin haberlo escuchado? O sea, ¿cómo quieres aumentar tu fe si no tienes interés en ir al libro de la vida? El libro que tiene una palabra de Dios que es viva, que es la enseñanza para que nosotros vivamos conforme a lo que Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quiere, porque somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos temporalmente. Nuestra casa
eterna está en el cielo. Pero entonces tú dices, ay Señor Jesús, pues yo quiero esto y yo te pido aquello, pero el conocerte pues no me interesa mucho. Entonces, ¿dónde estás dejando tu fe verdadera? El poder de la oración tiene que ver con el conocimiento de a quién le estás hablando, con la certeza de que te esté escuchando, ¿sí? No con la pereza de únicamente pedir, ¿sí? Y demostrar que realmente lo tienes como si fuera un mago y quieres que te conceda cosas, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir, pero ¿cómo invocarían al Señor sin antes haber creído en Él? ¿Y cómo creer en Él sin haber escuchado? ¿Y cómo escucharán? Pongamos atención, si no hay quien predique. Ese sentir de San Pablo. Entonces, ¿cuántas personas de las que ustedes conocen, mis hermanos, sean familiares o amigos? Pues el otro día, bueno, hace mucho tiempo escuché yo esto en una predicación, que decían, por ejemplo, algo muy grueso, que hay padres, sea mamá o sea papá, que en su vida le han mencionado el nombre de Jesús a sus hijos, que en su vida les han hablado de que hay un Dios, que en su vida se han preocupado por su parte espiritual. Entonces, dice San Pablo, pues ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Tú mismo, mi hermano, a los que conoces que están alejados, voluntariamente, rebeldes, compárteles estos programas, que es una forma de predicar, de evangelizar, de compartir, ¿sí? Tú haz tu parte. Y ellos, si aceptan o no, pues eso ya queda en manos del Señor. Dice, ¿y cómo escucharán si no hay quien predique? ¿Y cómo saldrán a predicar sin ser enviados? Como dice la Escritura, qué lindo es el camino de los que traen buenas noticias, buenas nuevas. Aunque no todos obedecieron a la buena nueva, según decía Isaías. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Ya, bueno, desde las primeras comunidades del pueblo de Israel, todo lo que se ha luchado para que se conozca que hay un Dios creador. Y luego añade San Pablo, por lo tanto, la fe nace de una predicación. Y la predicación se arraiga aquí, en la santa palabra de Dios. ¿Quieres que aumente tu fe, mi hermano? Ve a la palabra. ¿Quieres compartir de la fe que tienes? Comparte estos videos para que ellos sepan qué hacer y cómo hacerlo. También les había dejado un poquito pendiente porque refiriéndome a cuando hacen ataques a los que vamos en ese camino, a veces tropezando, cayéndonos, levantándonos, pero tratando de seguir el camino marcado por la palabra. Y que somos criticados porque no tenemos ese halo de santidad que supuestamente deberíamos de tener, ¿no? Y cuántas veces no han escuchado de que si tal persona, doña Chonita, va a misa pero sigue renegando, ¿sí? Doña Paulita va a misa, dice que lee la palabra de Dios, pero sigo siendo una persona agresiva, que todo lo reclama, todo lo critica, Porque vamos en el camino, mis hermanos, ¿sí? Estaríamos peor. Vamos en ese camino, poco a poco. Pero tu fe no debe o tus excusas no se deben de basar en criticar a los demás por lo que hacen o lo que dejan de hacer, porque cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo, de qué hiciste o qué dejaste de hacer, ¿sí? ¿Qué aprendiste y qué no tuviste intención de aprender? Porque es muy diferente
que alguien que no sabe porque no hay quien le comparta, y bueno, pues nos diríamos tal vez a lugares montañosos o alejados o de tribus, porque ahorita con los medios de comunicación nadie puede poner ese pretexto. En la gran mayoría de los casos no conocemos, y hay que ser realistas, porque no nos da la gana, porque creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y que a lo mejor cuando seamos viejitos, le prestamos atención a las cosas de Dios. Y acuérdense también que, por increíble que parezca, en muchos casos, entre más alejados, más buenos nos creemos. Y agarra actualidad esto que dijo San Juan Bosco, donde decía que la importancia, ¿sí?, que hagas las cosas ahorita que tienes tiempo, ¿sí? Inclusive hay un momento que la Santísima Virgen le reclama a San Juan Bosco de que en sus misas, sus homilías, ya no hable de la necesidad de que nosotros los seres humanos nos involucremos en las obras de misericordia. Y San Juan Bosco había dejado de hablar porque pues era criticado. Y la Virgen le dijo, le tienes que seguir diciendo. O sea, por respeto humano, no, le tienes que seguir diciendo cuáles son los medios de salvación. Y bueno, regresando un poco a eso, a los que critican, les había dicho que era Ezequiel, es Jeremías 17:5. Y en Jeremías 17:5 es donde se nos habla de que no podemos nosotros poner nuestra fe. Y esto tiene que ver, y se nos informa que Jeremías tiene que ver, el título que viene, donde viene esta observación, esta instrucción, dice, sentencias de la sabiduría, Jeremías 17:5, dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Es como mata de cardo en la estepa, no sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un lugar despoblado. Bendito el que confía en Yahvé, y que en él pone su esperanza, se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua, que alarga sus raíces hacia la corriente, no tiene miedo de que llegue el calor y su follaje se mantendrá verde. En esto hasta aprendemos de lo que es la naturaleza creada por Dios, los árboles. En la casa de ustedes, aquí yo tengo un árbol grande que está así un poco chueco, inclinado, porque el árbol va buscando la luz del sol. El árbol sabe que para subsistir necesita el sol, ¿sí? Y entonces al no tenerlo, se va inclinando. Pues es lo que... Este es el sol de nuestra vida eterna, ¿sí? Esto es lo que debemos de buscar para tener vida eterna, para regresar, ¿sí?, a la casa del Padre. No se nos olvide. Bueno, la vez pasada les había hablado de que ante las situaciones que me habían pasado en Panamá, y pues toda la experiencia de lo que había pasado con mamá, lo que se había conocido sobre estos grupos de renovación carismática, católica, etcétera, etcétera, me entró la curiosidad. Ya se me había quitado eso de no dormir por miedo, ya estaba durmiendo tranquila, pero me quedó la inquietud de realmente qué había pasado conmigo. O sea, de qué manera me había asustado este coludo, ¿sí? Pero me quedó esa inquietud y entonces, bendito sea Dios, que decido ir a una parroquia cercana. Y me acuerdo que invito a una de mis vecinas y le digo, voy a preguntar si ahí tienen renovación. Y ya llegamos, preguntamos y nos informan que sí,
que si hay renovación, que hay un grupo de renovación carismática católica, y que si ellos se reúnen, lo recuerdo muy bien, los viernes a eso de las 7 de la noche. Bueno, pues el siguiente viernes llegamos, nos dijeron que estaba en el primer piso, llegamos y cuando llegamos al área donde nos habían dicho que se reunían el grupo de renovación, que era un salón, ahí en la misma parroquia, estaba la puerta entreabierta, pero lo que nos hizo detenernos, no entrar, detenernos, fue que oímos cantos. Los que estaban adentro estaban cantando y alcanzábamos a ver algunas personas así un poquito de espaldas y que estaban con sus manos levantadas, ¿sí? Así en alabanza. No recuerdo, pero estaban haciendo un canto de alabanza. Mis pocos conocimientos, porque muchas veces es la ignorancia la que nos atrasa en muchas cosas, mis pocos conocimientos de esto, bueno, de renovación eran nulos en ese entonces, pero a lo que voy es que a mí me habían enseñado de chica que cuando pasábamos por una iglesia evangélica, mamá decía, no voltees. Porque entonces había una separación tremenda con los movimientos que no fueran católicos. Entonces me dice, no voltees. Y bueno, pues tú esta chica te dice, no voltees, pues volteas, aunque sea de reojo, porque que te están diciendo que no hagas. Y alcancé a ver que eran personas que estaban con las manos levantadas hacia arriba y las movían. Y como que se movían un poquito. Y lo único que entendí al no habérseme dado en su momento una explicación, era que cantar y moverte y levantar las manos era algo malo, ¿sí? Así lo capté en ese momento, me quedé con esa idea. Nunca en todo ese tiempo tuve yo oportunidad, les decía, de conocer o de asistir a algo relacionado con carismáticos. Entonces me quedé con esa de que no hay que voltear. Y entonces, ay Señor, perdón, bueno, ya le he pedido perdón varias veces. Me volteo con mi amiga Lupita y le digo, vámonos, porque estos están locos. Esa es mi palabra, ¿no? Vámonos, porque estos están locos. Pero yo diré un poco como el testimonio del padre Emiliano Tardif que les compartía el programa pasado. El que estaba dando la charla, que era un hombre, un señor, él ya nos había visto. Y alza la voz y dice, hermanitas, bienvenidas. Y una de las personas que estaba pegada a la puerta, abre completamente la puerta. No recuerdo el número de personas, alrededor de 50 personas, era un grupo grande. Pues todas voltearon a la puerta y Lupita y yo pues estábamos como clavadas en la puerta, no nos movíamos. Y él seguía diciendo, adelante, pásenle. Y Lupita me decía, vámonos, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, y bendito sea Dios, ¿sabes qué? Tranquila. Porque así en una reflexión muy rápida, me vino a la mente eso de que para mí eso no era bueno. Pero si estábamos en una parroquia, pues no podía ser tan malo. Pero así como convencida de que ahí yo no me voy a entrar, ni me voy a incorporar. Pero vamos, y le dije, pero todo esto lo dijimos así, despacito, que nada más nosotras nos escuchábamos. Entonces es cuando le digo, vamos a entrar. Y en el primer descuido nos salimos, tranquila. Pues hagan de cuenta que nos leyeron la mente, porque se les ocurre, de todo el grupo que estaba ahí, yo no sé por qué, 2 personas se levantan de la segunda fila y nos ceden sus asientos.
creería yo, porque ahorita no tengo un recuerdo muy claro, que como ya estaba lleno, pues tuvieron ese detalle con nosotros y nos cedieron sus asientos. Segunda fila, ¿cómo salirte de una segunda fila? Y bueno, Lupita y yo nada más nos volteamos a ver y así como diciendo, pues no nos vamos a poder salir. Y termina el canto que estaban haciendo y me acuerdo que hacen algo así como instrucciones, ¿sí? De algunas cosas que iban a hacer y empiezan otro segundo canto. Y es un canto que en mi vida lo había oído y ellos empiezan el canto y esta su servidora no se da cuenta en qué momento voy para adelante. No caigo para atrás, caigo de boca completamente. Es la primera vez que me pasa un descanso en el espíritu y me interesa aclarar esto, porque hay que tener respeto por las cosas, aunque a veces no entendemos. Como dice San Pedro, la palabra de San Pedro en Hechos de los Apóstoles, él llega a un momento en que dice, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Yo tampoco, mis hermanos. A mí nadie me tocó. No hubo manos que se impusieran sobre mi cabeza o sobre mi cuerpo. Fue un canto que fui y me caí boca, así, de boca. ¿Y cuánto tiempo estuve así, completamente tirada? Bueno, han pasado tantos años de esto, pues que no lo recuerdo. Sinceramente no lo recuerdo. Pero cuando les hablo de años para atrás, pues más de 35 años igual. Caigo y ya cuando vuelvo al mío así empiezo a voltear para todos lados. Me doy cuenta que nadie se fija, ¿sí? Me siento como puedo, pero me acuerdo que llegando a casa, medité en lo que ese canto en un principio había escuchado y que después, tiempo después, me di a la tarea de escribirlo y de meditarlo. Para mí, lo único que sí entendería que en esto de la vida de nuestros santos es una oración que hizo San Francisco de Asís, ¿sí? Hermosa, que en sí toda la oración de San Francisco de Asís se basa en el Evangelio, se basa en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando les compartí hace rato lo que dice el Evangelio de San Mateo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. Antes de eso, ahí mismo en el Evangelio de San Mateo dice, porque donde están tus riquezas, allí va a estar tu corazón. ¿Cuántas personas, como les comentaba, y esto lo dije también la vez pasada, tenían planes, proyectos, igual riquezas, y se les acabó el tiempo de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, esa oración que se hizo canto entre nosotros los creyentes de San Francisco de Asís, que se llama Hazme un instrumento de tu paz. Fíjense, empezando con el título, Hazme un instrumento de tu paz. Ahora sí que los que nunca lo han escuchado les recomiendo que lo busquen. Es algo hermosísimo. Y es meditar un poco. Dice, donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Me hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan, como me ofenda, yo perdono, Señor. Porque tú me lo pides y porque sé que necesito perdonar para yo estar bien.
como dice la palabra, hasta 70 veces 7. Los que no perdonamos, mis hermanos, pues nos hacemos daño a nosotros mismos. No perdonar es estar constantemente, cada vez que recuerdo ese momento de que me ofendieron, me lastimaron, me ignoraron, me humillaron, pues es estar tomando veneno. Yo misma es estar tomando veneno, ¿no? Y hay un momento, no me voy a detener en la meditación de toda la oración, pero una de las partes que me gusta más dice, Maestro. Qué hermosas palabras de San Francisco de Asís. Dice, Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser entendido, sino yo entender. ¿Cuántos problemas se suscitan en todos los ambientes? Llámense de trabajo, llámense de estudios, llámense familiares, llámense de apostolado. Porque decimos, es que no me entienden. Y dice San Francisco de Asís, no busques que te entiendan. Trata de entender tú. Ponte en el lugar del otro. Como decía este santo varón también, el padre Lalo, que en paz descanse, un sacerdote jesuita, cuando él decía, somos lo que entendemos. ¿Sí? Y pues no estamos entendiendo que lo importante es entender a los demás, no tratar de que nos entiendan o a nosotros o querer imponer nuestras formas de pensar, ¿no? Y dice y añade, no ser yo consolado, que yo no busque ser consolado, sino yo consolar al que lo necesita. Fíjense qué hermosas palabras, qué hermosa oración de San Francisco de Asís. Y dice que no busque yo ser amado, sino yo amar. Acuérdense que ahí sí, que también se las debo, en el Antiguo Testamento hay momentos, creo que es el Antiguo Testamento, donde se habla que vamos a ser juzgados por el amor, ¿sí? Que podrás hacer muchas cosas, pero si las haces sin amor, mi hermano, de nada te vale. E inclusive, no, yo creo que bueno, en el próximo programa les aclaro ese punto. Creo que o es en el Antiguo Testamento, en alguna de las cartas, donde se nos dice eso de que podrás hablar lenguas y podrás hacer muchas cosas, nuevas lenguas, hacer muchas cosas, pero si no hay amor en lo que haces, de nada te sirve. Y bueno, es en el Antiguo Testamento donde se nos dice qué es el amor, qué es el amor al que Dios se refiere, ¿no? Y que vamos a ser juzgados por cuanto hayamos amado. El que ama perdona, mi hermano, ¿sí? El que ama sirve, se conduele del necesitado. El que ama, y esto es tan importante, consuela, visita, atiende. Vamos a ser juzgados en el amor. Y añade San Francisco de Asís en su oración, dice, perdonando, y esto es bíblico, es que nos das perdón. Lo dice claramente el Padre Nuestro. Y lo repite San Francisco de Asís, perdonando es que nos das perdón. Es dando a todos lo que tú nos das. Y culmina con esta frase maravillosa, San Francisco de Asís, muriendo es que volvemos a nacer, mis hermanos. Muriendo es que volvemos a nacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor le decía a Nicodemo, hay que nacer de nuevo? Y pues Nicodemo así, en la baba, como en tiempo atrás, pues muchos de nosotros hemos estado en la baba, ¿no? Muriendo a nosotros mismos, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a mis ambiciones, a mis decisiones, muriendo a mis deseos, ya sean deseos carnales, deseos económicos, que me apartan de Dios. Tenemos que, por eso, busca primero el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Después de eso, ese mismo día nos inscribimos a este maravilloso grupo de la Renovación, de ahí, de la colonia Roma. Creo que está en las calles de Quintana Roo, porque era una parroquia.
y iban a empezar el curso para dar el querigma y que en Pentecostés pudiéramos nosotros recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Fueron meses de estudio, hermosos meses de estudio. Y en uno de esos días que empiezo yo y entramos las dos, Lupita también y uno de mis hermanos, a recibir esta enseñanza, tuve un sueño. Bueno, ya pude llegar al sueño. Tuve un sueño que me impactó muchísimo porque soñé al Señor. Y déjenme decirles que cuando pasó ese sueño y después de eso, nunca más he vuelto yo a soñar nada parecido, ni al Señor mismo. ¿Y cómo era mi sueño? Soñé que estaba yo parada, y esto se los digo en el nombre del Señor. Estaba yo parada frente a una pantalla enorme, como esas pantallas de esos cines grandes que existen ahora, unas pantallas enormes, y que yo estaba parada en esa pantalla, y que yo estaba absorta porque esa pantalla me estaba reflejando que yo misma estaba en esa pantalla, imagínense el tamaño de la pantalla, y que iba saliendo del lado izquierdo, había una construcción, se veía una parte de la construcción como un tipo de convento, y venía por un caminito. Hay caminos que se hacen con plantas, aquí les llamamos arrayanes, que se van formando y las vas cortando y te vas sirviendo como bardita de puras plantas y te va marcando un camino. Todo lo que alcanzaba a ver mis ojos en toda la pantalla era un lugar de pasto verde, de árboles, pero eran unos árboles que yo los veía lejanos, pero que eran grandes, pero lejanos, y eran como cerritos que subían y bajaban. Y no puedo dar más explicación de eso. Lo único que sé era un lugar que no le veía yo fin, pero porque no me centré en la pantalla enorme que tendría ante mis ojos, no me centré en eso, me centré en que yo, Brenda, venía caminando del lado del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Él traía una túnica blanca, ¿sí? Yo venía de su lado derecho, ¿sí? Él estaba aquí a mi izquierda, yo venía de su lado derecho. Yo le daba al Señor, porque veníamos caminando a esta altura, aquí casi del codo, ¿sí? Y lo único que sé es que la otra Brenda que está abajo de la pantalla está viendo lo que está pasando en esa pantalla y que nuestro Señor está hablando, y la que está acá abajo, espero poder explicarme bien en esto, no oye. Se supone que la que va con el Señor, porque déjenme decirles esto, es increíble, todo se dio a colores. Fue un sueño a colores, ¿sí? Y la que iba con el Señor iba un poco con la cabeza media agachada, asintiendo. Entonces, por mi expresión, la que yo misma me estaba viendo ahí, primero yo decía, ¿por qué no escucho lo que me viene diciendo a mí? Porque ahí también estoy. ¿Por qué no escucho? Y entendía que la que venía caminando con él, sí iba escuchando porque agachaba la cabeza así. Por el aspecto que me veía a mí misma, entendía que él me venía haciendo una corrección o llamándome la atención. Pero les quiero decir algo. Qué
manera tan hermosa de corregir, porque aún con lo que él me venía diciendo, que nunca supe qué era, pero me daba cuenta por mi actitud que era corrección, era con tanto amor, con tanto cariño. Yo sentía su amor en todo mi ser. Ay, qué importante es que podamos aprender eso, ¿no? Que antes de enjuiciar o hacerle alguna corrección correcta y válida a alguien, primero vean ellos en nuestros ojos el amor, que buscamos hacerlo por su bien, ¿sí? Y algo que sabía también, y no lo puedo explicar, hay cosas inexplicables. Yo sabía que yo formaba parte de su ejército. Pero que le había fallado. Esa es mi realidad. En el sueño yo me daba cuenta que yo le había fallado. Entonces es algo extraño porque se presentan dos personas, dos Brendas en ese sueño. Una, la que está mirando en una pantalla, ¿sí?, algo que está pasando a todo color, como si fuera una película enorme. Y la que está acá abajo queriendo saber qué es lo que el Señor está diciendo. Obviamente es más largo de explicar. Lo único que sí sé es que con algunas personas que lo he compartido, la sabiduría de algunas personas, lo que me han dicho es que lo valioso de este sueño es que nuestro Señor nos llama constantemente, de muchas formas, de muchas maneras, y nosotros continuamos sordos a su voz, completamente sordos a su voz, ¿sí? Y que esa manera de hacernos este tipo de correcciones es porque nos ama tanto y que, bueno, pues por eso es lo que es, ¿no? Por lo general el ser humano amamos condicionado, ¿no? Sabemos que lo más que se puede acercar al amor de Dios es el amor que le tiene uno como madre a los hijos. El hijo, te quiera o no te quiera, te visite o no te visite, te haga caso o no te haga caso, pues es tu hijo, es tu hija y la sigues amando. Pero llegan momentos en que hay inclusive fricciones entre padres e hijos. Con nuestro buen Dios no. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Queramos ir a su palabra o queramos conocerlo o desconocerlo, el amor de Él no disminuye bajo ninguna circunstancia, ¿sí? El amor de Él sigue siendo el mismo. Lo que provocamos en Él y en la Santísima Virgen es la tristeza de los que decidimos tomar caminos equivocados. Ya se nos terminó el tiempo. En la próxima semana continuaremos con esta bendición de cuando me incorporo a esta comunidad de la bendita Renovación Carismática Católica. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, Señora. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite y nos da vida.